Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, ahora sí, damos comienzo. Después se puede sumar alguien más, seguramente, pero así ya respetamos la puntualidad y, como vamos a decir durante gran parte de la charla, la justeza de los tiempos, que no tenemos mucho, pero sí muy interesante lo que hay para compartir. Me presento, mi nombre es Horacio Cárdenas, yo participo como comentarista de los trabajos que tuve la suerte de leer y el honor de leer. Soy maestro de escuela y formador de docentes en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Y me toca presentar a Lorena Antilef, por un lado, que aquí en mi Zoom está a la izquierda, pero puede ser que en ustedes esté en otro lado. Ella trabaja ahora por ahí va a comentar, pero en una escuela de jóvenes y adultos en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, y nos trae un trabajo cuyo título es Ejercer memoria en tiempos de ASPO. Y va a ser la primera en comentarlo, pero déjenme presentarles también a Cristina Carrizo y Leticia Vázquez, que junto con Julia Alcaín, que en este momento no está, pero participó, armaron un trabajo cuyo nombre es La Pregunta como Abrigo. Y bueno, Cristina es maestra, es profe de educación primaria, y está en el equipo de ESI del Consejo Provincial de Santa Cruz. Y Leticia Vázquez trabaja en la unidad académica de Caleta Olivia de la Universidad de la Patagonia Austral, y es profe de filosofía. Ese es su breve currículum, breve porque lo nombro, no porque lo sea. Y ya nos van a contar mejor del trabajo. Bueno, entonces, me callo y dejo lugar para que Lorena nos cuente de la experiencia que transitaron allí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lorena Antilef, trabajo en una EPJA, la escuela número 763 de la ciudad de Trelew, ya hace algunos años, pero bueno, con un formato nuevo a partir de la implementación de un diseño curricular en 2017, pensado particularmente para lo que es la población de jóvenes y adultos. Mayoritariamente tenemos estudiantes de 18 en adelante, ¿sí? Más o menos hasta los 50 años aproximadamente, grupos heterogéneos. Y bueno, con este nuevo diseño curricular que se implementa desde 2017, se han venido como a reformular el antiguo formato y bueno, se plantea todo un trabajo entre los distintos campos de contenido, de forma, digamos, transdisciplinaria, eh, pareja pedagógica y demás, que es muy interesante. Y bueno, en mi caso particular soy profesora de historia. Entonces, bueno, de pronto me veo trabajando con las chicas, las profes que son del área de salud. También tenemos un taller con matemática en uno de los módulos, porque, bueno, esto, no tenemos años, digamos que de todo el año, sino que nos organizamos a partir de módulos que son cuatrimestrales. Entonces, tenemos desde el módulo 1 hasta el módulo 4, que es ciclo básico, y después un ciclo orientado, eh, con dos módulos, que bueno, en el caso de nuestra escuela tiene la modalidad de humanidades y ciencias sociales, con un trayecto formativo de promotores de salud sociocomunitarios. Esta experiencia particular que voy a relatar en este momento, bueno, se llevó a cabo en el módulo 6, digamos, el último, son estudiantes que ya estaban a punto de egresar, y en el marco de este año tan particular que fue el 2020, de pandemia, de aislamiento y de clases virtuales. Nuestra escuela no es ajena a muchas problemáticas que se dan en todo el país. Tenemos muchas estudiantes que no tenían acceso a Internet, por lo que, bueno, este trabajo que voy a poner hoy también, no es que tiene, digamos, todo es color de rosa, sino que también nos obligó a replantearnos varias cuestiones, ¿no? Porque la virtualidad nos propone nuevas alternativas, como es esta, el trabajo con museos, con sitios de memoria, pero por otro lado pensar, bueno, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, no tenemos disponibilidad de Internet, no hay dispositivos?
Hoy en día, por ejemplo, seguimos con las charlas y en algunos casos que no tienen internet se pueden juntar en las casas, pero bueno, el año pasado no se podía hacer eso porque no podíamos reunirnos. Entonces, bueno, se presentaban también una serie de dificultades. Pero bueno, antes del 2020 realizamos muchísimas salidas con los y las estudiantes a sitios de memoria acá, al ex aeropuerto viejo, que es parte, digamos, del proceso conocido como la masacre de Trelew, y otras instituciones como la Universidad Nacional de la Patagonia y demás. Entonces, 2020 nos obligó a replantear, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Estuvimos un tiempo como paralizadas, viendo, bueno, qué alternativas, qué posibilidades tenemos, y entre ellas encuentro un día una publicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se invitaba a las comunidades educativas de todo el país a participar de encuentros virtuales con los sitios de memoria que eran, bueno, ex centros clandestinos de detención. Y bueno, nada, fue como una propuesta interesante, y también encontramos la propuesta del Museo del Holocausto, que también, digo, son instituciones que trabajan con público presencial y también ante la pandemia y la ASPO tuvieron que replantear, bueno, cómo seguir trabajando y bueno, tuvieron estas propuestas. Entonces, bueno, comenzamos con un primer encuentro con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, muy interesante, y como segunda experiencia con el ex centro clandestino de tortura y exterminio que fue la ESMA, también con una charla virtual, y una tercera experiencia con el caso de este sitio de memoria, Club Atlético, que bueno, es el que relatamos en esta experiencia. Eh, Así surge más o menos esta nueva experiencia que, bueno, hemos incorporado ya nuestras prácticas este año, en el 2021, y seguramente en lo que sigue el próximo año y demás. Eh, y bueno, nos gustó muchísimo y fue como muy significativa la charla que tuvimos con el Centro Clandestino Club Atlético, porque la idea era hablar de cómo funcionaban los centros clandestinos, cómo era el funcionamiento en general, eh, cómo se llevaron adelante los distintos juicios, ¿no? Digamos, el contexto posterior a la dictadura. Y nos encontramos en pleno encuentro junto con los estudiantes que teníamos la posibilidad de tener dos testimonios, ¿no? No nos habían avisado, nos habían dicho en qué iba a consistir el encuentro, la charla, y en ese momento nos presentan a Osvaldo y a Daniel, que son, bueno, dos sobrevivientes de este campo de concentración. Eh, y bueno, el testimonio y todo lo que nos fueron relatando en ese momento, bueno, fue lo que de alguna manera tratamos de plasmar, perdón, de plasmar en esta relatoría, porque bueno, fueron realmente significativos porque bueno, permiten abordar muchas cosas. No sé si te parece, Horacio, ver si se puede compartir, digamos, son fragmentos de esa charla en donde vamos a encontrar las palabras de Daniel Merrogliano, que es un sobreviviente a este campo de concentración, y donde nos cuenta, bueno, cómo fue su proceso, ¿no? Después de 37 años de haber estado en silencio, digo, esta posibilidad que encuentra de empezar a compartir lo que le había sucedido, acercarse al sitio y a partir de ahí hacer todo un proceso interno que, bueno, realmente es lo que, no, digamos, fue lo significativo de esa charla y, bueno, el mensaje que nos fue dejando. Pongo, ¿se está viendo en este momento? Yo, como no militaba, cuando me liberaron, llegué a mi casa y estaba solo. No tenía ni la contención de la militancia, porque no militaba. No tenía amigos, porque la presión publicitaria sobre lo que ellos llaman subversión era muy grande, era como que todos habíamos hecho algo. Entonces mi vida fue distinta, porque yo salí y me sentía culpable de haber comprometido a mi familia. A mi casa entraron con fuego de fusil. Me entraron a mí, sometieron a toda mi familia y mis padres tuvieron que soportar, mis padres y mis hermanos tuvieron que soportar la humillación y las vejaciones dentro de mi casa hasta que yo llegué. Cuando llega el gobierno de Néstor Kirchner,
todo esto se empieza a presentar y se empieza a mostrar que los dos demonios no son tales demonios, sino que es un opresor contra un oprimido, es la fuerza del Estado contra la gente. Empecé a tomar conciencia. Y de a poco me fui acercando, así todo me llevó mucho tiempo, porque ya te digo, yo me sentía muy comprometido con preservar a mi familia. Y cuando fallece mi madre, primero fallece mi padre, después fallece mi madre, y ahí comenzó mi catarsis. Ahí me acerqué al sitio donde había estado detenido, ahí me puse a trabajar con ellos, fui muy bienvenido, porque imagínate, yo no, durante 37 años no dije ni nadie sabía lo que me había pasado. Y con ellos pude asumir mi verdad ante mis padres. Y comenzó una transformación. Y nunca hay que olvidarse que los juicios no son más que, no sé, el pasado. Se está sembrando el futuro. Porque esto lo que logra es que las generaciones que vengan puedan y pensar lo que sienten y pensar solidariamente para unirse y ser menos maltratados. ¿Entendés? Porque todos nos debemos al otro, todos. Y eso tenemos que intentarlo de una vez por todas. Para eso sirven los juicios, para que no vuelva a suceder, para saber de que el que hace las tiene que pagar. Y en parte sea, compense un poquitito lo que le sacaron al 30.000. Te emociona. Bueno, ese era digamos, son fragmentos de distintos momentos de la charla. Parece se escucha medio bajito, después se los puedo compartir porque yo lo escucho y todavía me genera así como, ¿no? Ciertas cosas. Pero bueno, él plantea eso, ¿no? Cómo es su recorrido personal, ¿no? Esto después de tantos años poder contar lo que le había pasado, esperar a la muerte de su mamá, de su papá, y este sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que lo atraviesa durante todos esos años, cómo se acerca al sitio, cómo el sitio de memoria, digamos, lo ayuda a trabajar en ese sentido y cómo después también puede dar su testimonio en las diferentes instancias ante la justicia. Que, bueno, el mensaje final que él comparte es eso, ¿no? La importancia de poder dar su testimonio en esos juicios, para también recuperar y reivindicar un poco la memoria de sus compañeros y compañeras, porque también a lo largo del relato él va contando situaciones, ¿no? que le fue viviendo dentro de estos centros clandestinos de detención, que también, ¿no? En el momento nos dejaban como, si bien hemos leído, habíamos trabajado junto a los y las estudiantes diferentes testimonios, habíamos trabajado cierta bibliografía, digo, encontrar este testimonio, ¿no? de primera mano realmente fue lo significativo y lo fuerte. De hecho, bueno, en la relatoría después también identificamos cuáles fueron los distintos comentarios que fueron haciendo los y las estudiantes. Ahí se ven en el video, por ejemplo, muy pocos chicos, pero participaron alrededor de 30 estudiantes, que eran más o menos los que conforman el módulo 6. La charla comenzó a las 19:30 y eran las 21:40 y seguíamos todos y todas frente a las pantallas con todo lo que eso implica, ¿no? Ustedes sabrán que a veces el estar frente a Zoom es algo agotador, pero bueno, la charla fue tan significativa y tan fuerte en ese sentido que estábamos todos ahí. En algún momento planteamos que quienes quisieran retirarse o tuvieran otras cuestiones que hacer podían hacerlo y se quedó la mayoría. Y bueno, con comentarios extraordinarios no solamente hacia Daniel, sino también hacia Osvaldo, que fue el otro testimonio. Y esto, ¿no? Tener dos testimonios de primera mano, que bueno, esto, hoy o este año, ¿no? Cuando hice la relatoría, es como que el año pasado no habíamos tenido el tiempo, ¿no? Que fue todo tan apresurado de ponernos a reflexionar y esta posibilidad realmente que te da el poder tener estos testimonios de primera mano a través de estos sitios de memoria
que hoy en día ofrecen esta posibilidad virtual, también lo mismo con el Museo del Holocausto, que bueno, esto, ¿no? Salvando las cuestiones por ahí técnicas, la falta de internet o de algunos dispositivos por parte de nuestros estudiantes, hoy en día subsanamos a través de otras formas, ¿no? El otro día, por ejemplo, nos encontramos, tuvimos un encuentro con la ESMA, también en este mismo recorrido, y en la escuela se pudo proyectar directamente en un televisor, una computadora, y todo el curso viendo esa charla, ¿no? Cuestiones que en otro contexto quizás nos hubiera, digamos, no se nos hubiera pasado por la cabeza plantear este tipo de propuestas, y que bueno, gracias a la pandemia y el trabajo en virtualidad, esto incorporamos a nuestras prácticas pedagógicas. Sin esto, ¿no? Quienes por ahí no podían acceder, las clases, este tipo de clases fue grabado, como vieron ahí, es la clase de Zoom, como ahora, como estamos ahora, se grabó de esa manera, se compartió, se subió a YouTube, y también se compartió en formato de audio para quienes quizás no tenían datos y demás. Entonces, bueno, es eso, activar una serie de dispositivos para seguir trabajando, poner en valor esta nueva posibilidad que nos ofrecen los sitios de memoria, con estos testimonios que, como les decía anteriormente, no esperábamos en ese momento, bueno, encontrarnos, y todo lo que implicó, digamos, cuestiones de lo que se vivía dentro de los centros clandestinos de detención, pero fundamentalmente contando todo lo que fue el proceso de justicia posterior y la importancia de hoy en día, ¿no? Trabajar esto en las escuelas, ¿no? En un marco donde, bueno, hay muchos discursos de odio, y donde, bueno, hay algunos discursos que reivindican justamente lo que ha pasado, lo hablamos también con respecto al Holocausto. Entonces, bueno, nada, fue una experiencia realmente significativa, ¿no? En el marco de la ASPO, en el marco de pandemia, para nuestra escuela, que es una EPJA, ¿sí? Con las particularidades de los y las estudiantes que les comentaba anteriormente, y que bueno, eso ya forma parte de nuestras prácticas. El otro día tuvimos una charla con la ESMA, con el Museo del Holocausto próximamente. Entonces, bueno, es una nueva posibilidad que nos ha acercado en esto, ¿no? En el trabajo y en el día a día que nos obligó a repensar qué hacer el trabajo en virtualidad el año pasado. Así que bueno, de eso más o menos trata la relatoría que presenté al Congreso. Es una experiencia muy particular, ¿sí? Propia de algo que se congenió, y también gracias al apoyo de la comunidad educativa en sí, porque estuvieron presentes en esas charlas mis compañeros, mis compañeras, el director, la supervisora. No se ve ahí en ese videíto corto, pero por ejemplo veías que estaba la persona y detrás tenía gente mirando, ¿no? Escuchando lo que ese testimonio estaba diciendo, y ver eso es algo que hoy en día todavía me emociona, porque va más allá de tu estudiante, ¿no? Puedes llegar a lo que son las familias, a todo el entorno más general, y creo que eso es algo magnífico. Así que bueno, nada, muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia, y bueno, si están interesadas, les puedo compartir ese pequeño fragmento, y si no, también el video está en YouTube para que puedan acceder a ver la conversación completa. Muchas gracias, Lorena, ¿eh? Muchas gracias por compartir la experiencia, por ajustarte a los tiempos también. Muchas gracias. Y muy emocionante el video entero, que disfruté también. Bueno, ahora es el turno de, perdón, de Cristina y Leticia. Les dejo la palabra, así cuentan su experiencia. Tardes. Ahí recién. La experiencia que vamos a presentar se enmarca en un trabajo de investigación que venimos llevando adelante en la unidad académica Caleta Olivia y en la unidad académica de Río Gallego de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en el proyecto trabajamos filosofía y literatura en los primeros años de la escuela primaria a nivel inicial, investigación, práctica y formación docente. En las reflexiones sobre y los resultados de nuestras prácticas en la filosofía con niños en relación con la literatura, confirmamos que la comunidad de diálogo filosófico es mucho más que una puesta
en juego de habilidades lingüísticas, una formación para la democracia o un juicio para el desarrollo de la inteligencia. El desafío es pensar qué es ese mucho más que, y en ese recorrido nos encontramos con filósofos de la educación y grandes concepciones de la literatura como Michel Petit, Hannah Arendt y Sherbiesta, quienes encontramos que tienen de común las reflexiones sobre que ponen el acento en el mundo que se lee, el mundo que se dona, el mundo que es acogido, el que puede ser hostil, que puede necesitar ser abierto, el mundo que se enseña, el mundo que se aprende, que se construye en la relación con los otros, el mundo en que existe como sujeto, que reclama nuestra responsabilidad. Bueno, en este marco es que presentamos una propuesta centrada en el diálogo filosófico y en la presencia, con la idea de alojar la palabra como la afectividad en el contexto de pandemia. Compartimos reflexiones y pistas que alumbran la narración de una experiencia centrada en el contexto de la educación, de la filosofía con niños en una propuesta de educación no formal. La misma se realiza. Bien. Bueno, esta experiencia que llevamos adelante, ¿sí? Transcurrió en un dispositivo que se llama DIAT, ¿sí? Es un dispositivo integral de abordaje territorial que en Caleta Olivia, ¿sí? Lleva adelante un espacio en un barrio que se llama 17 de octubre, ¿sí? Las experiencias las llevan adelante educadores y educadoras, ¿sí? Que son docentes, talleristas, operadores, operadoras, y bueno, y sus intervenciones están orientadas a lo psicosocial, lo educativo, lo cultural, lo recreativo y lo laboral, ¿sí? Bien, en esta experiencia, ¿sí? Lo que se trató fue de dar sentido, ¿sí? Reavivar el deseo, anudar distintos sentidos, habilitar espacios, ¿sí? Para pensar juntos, para pensar juntas, y bueno, que circule la palabra, y se pueda resignificar, ¿no? Esos espacios de socialización. Y es en este marco donde se inscribe, ¿sí? Esta propuesta de dar lugar a la filosofía con niños, con niñas y jóvenes, como decía Leti, fuera del contexto escolar. La pandemia, ¿sí? Agudizó la precariedad de los servicios básicos del que disponen niños, niñas y jóvenes que habitan el barrio. Y el confinamiento, la incertidumbre y la desaparición de espacios estables de encuentro tomaron la vida de todos y todas. Un acontecimiento que invitó, ¿no? Que nos invitó a volver a plantearnos preguntas y a sacarlas del olvido, a revisar las coordenadas que nos sostienen e imaginar nuevas respuestas. El contexto ASPO en el barrio, ¿sí? Significó además la exposición del desamparo y de la enorme brecha, ¿no? Digital que desnudaba lo que sabíamos, pero bueno, no veíamos. Nos invitamos, ¿no? Como educadores y educadoras a ser anfitriones, a ser anfitrionas en un espacio que recibía y proponía dar sentidos y desenredar, ¿no? Esa trama de relaciones que se estaba tejiendo entre los pibes y pibas del barrio, ¿sí? Frente a la que no era posible hacer oídos sordos. Pensamos entonces también que la filosofía con niños, con niñas, era el modo, ¿no? De alojar afectos y palabras, y bueno, y entre todas y entre todos buscarles sentido, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué pensamos en la filosofía con niños, con niñas, para darle lugar a esta experiencia, ¿sí? Porque bueno, creemos que la filosofía amplía, ¿no? El pensamiento, nos posibilitaba abrir el diálogo, la experiencia, el encuentro, que es poder habilitarle, ¿no? La palabra a esos niños, esas niñas, adolescentes, jóvenes del barrio, y sobre todo escuchar, ¿no? la infancia. En sí la propuesta, sí que nos invitó, ¿no? a imaginar esta propuesta, enmarcadas también en este proyecto, fue la apuesta, ¿no? Al trabajo de la filosofía con niños y niñas en contextos no formales.
Bien. Bien, en sí la experiencia que llevamos adelante, ¿sí? Implicó en un primer momento, ¿sí? Un momento de planificación, ¿sí? Que incluyó algunas lecturas y toma de decisiones por parte de las talleristas que llevamos adelante la experiencia. Propusimos, ¿no?, establecer algunas ideas acerca del tema, ¿sí?, que íbamos a pensar juntos, a pensar juntas, que fue la amistad, ¿sí? Entonces, bueno, establecimos algunas ideas primero en la planificación, ¿no?, de esta propuesta acerca de la amistad, bueno, que pusimos ahí sobre la mesa, y bueno, y decidimos llevar adelante un plan de discusión, ¿sí? Si bien el plan de discusión tiene un formato más tradicional, ¿sí?, de enseñanza, nos permitió, ¿sí?, habilitar este espacio de la circulación de la palabra y de pensamiento. También creíamos importante, ¿no?, como pueden leer, pensar a la pregunta y al diálogo como prácticas de subjetivación. Creo que partimos de ahí, ¿no?, para pensar esta experiencia de la pregunta y ese diálogo como prácticas de subjetivación. En sí la experiencia consistió, ¿sí?, en presentarles, ¿sí?, a los chicos y a las chicas diferentes frases en torno a la amistad. Y la consigna fue, ¿estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones y por qué? ¿Sí? Entonces, bueno, se le presentaron diferentes frases y, bueno, y tenían que decir si estaban de acuerdo o no con esas frases y por qué. ¿Sí? La ronda de la amistad se habilitó, sí, en esta ronda se habilitó el espacio del diálogo y los chicos y chicas se abrieron a un tiempo y espacio percibido fuera del ordinario, un tiempo que podríamos pensarlo, ¿no?, como un tiempo extraordinario, fuera de lo habitual y que genera un tipo de comunicación distintas que les permite inscribirse, explorar lo que les sucede, lo que los inquieta, lo que los afecta, lo que piensan y lo que son. En el diálogo sus voces dieron sentido y hondura a lo vivido. Las preguntas circularon, invitaron a mirarse, a pensar juntos, a pensar juntas y a intentar entre todos, entre todas, algunas respuestas. ¿Sí? En el diálogo, sí, en esta ronda de la amistad, Ramiro nos dijo, la verdadera amistad es recíproca y de corazón. En la amistad no se puede esperar que el otro sea como uno quiere que sea. Es una actitud genuina, no importa lo que el otro me dé, pero debe ser genuina. Amistad es el aprecio por el otro, tiene que haber cariño. En el diálogo 2, Valentino nos dice, en la amistad, si se rompen los códigos, siempre hay que ir de frente y ser honesto. Los códigos van cambiando a medida que vamos creciendo. Se filosofó en ronda. Habitamos junto la experiencia, ¿no?, de la pregunta, del diálogo genuino, ¿sí?, de la palabra genuina que acá pueden ver, ¿sí?, que nos contó, que nos relató, que pudieron expresar Ramiro y Valentino, en este caso. Bien, surgió este diálogo genuino del pensar, ¿no?, del pensar con otro, con otra, amigo, amiga, del acontecimiento de la comunidad, de la espera y la escucha también, de la comodidad afectiva y comodidad intelectual, en un espacio refugio, ¿no?, como lo es para ellos y ellas la unión vecinal donde se llevó adelante la experiencia. Bien. ¿Por qué elegimos, no? ¿Por qué pensamos en la filosofía con niños y con niñas para llevar adelante esta experiencia y pensar juntos, juntas, el tema de la amistad, ¿sí?, con los chicos y las chicas del barrio? Bien, ¿por qué pensar, no, en una experiencia de filosofía con niños, con niñas, para abordar el tema de la amistad en este contexto, ¿sí?, tan particular que estábamos viviendo?
¿Qué posibilitaría este encuentro en el grupo de chicos y chicas? La filosofía con niños y niñas nos permitió, en primer lugar, desnaturalizar la realidad, ¿sí? Esa realidad que estábamos viviendo, y volver a pensar el mundo como si fuera la primera vez. En el caso de la experiencia con los chicos y chicas que concurren al DIAT, desnaturalizar la realidad significó poner en palabras sus pensamientos, sus creencias en torno a las relaciones de amistad. Posibilitó recrear ese concepto, volver a pensarlo a sabiendas de crear conceptos, a sabiendas de que crear conceptos no equivale a inventar, ¿no? Nuevas palabras, sino de poner nombres nuevos a cosas que ya los tienen, ¿sí? Nos permitió volver a nombrar, ¿no? Un problema, una inquietud. La filosofía nos posibilitó pensar juntos lo común, preservando siempre las diferencias, ¿no? Como dice Walter Cohen, ¿sí? Los participantes piensan juntos, preguntan juntos, dialogan juntos, cultivando sus diferencias, necesitan esas diferencias sin las cuales no habría ni filosofía ni amistad. Pensar en este tiempo, habilitar las preguntas, elaborar con otros, con otras, el sentido o el sinsentido de lo que nos pasa, invitar al diálogo, no obturar el desamparo con respuestas prefabricadas, no tiene que traer aparejada la tristeza. Puede ser un modo de encuentro donde reconozcamos nuestra fragilidad. Dice Pac, filósofa espinosista santacruceña, que la alegría de pensar es expresión de la potencia que nos constituye. La alegría de pensar como una respuesta a la desazón. Hacer filosofía, ¿por qué no? Y buscar juntos, juntas, algunos sentidos, algunas respuestas. Hacerle lugar a la alegría de pensar, a sabiendas que no vamos a encontrar fundamentos definitivos, pero sí podemos pensar juntos, como una forma de abrigarnos, ¿no? En el desamparo. Pensar como una forma de resistir a esa normalidad y dar la bienvenida a nuestra fragilidad, que es en definitiva nuestra humanidad. Bárcena llama pedagogía del tacto a la decisión de encontrarnos renunciando al automatismo del oficio y dar lugar a la fragilidad. A contrapelo de la pedagogía de la táctica, que ocupa un plan de acción que incluye planificación, cálculo, diseño, la pedagogía del tacto es una pedagogía de la responsabilidad, de la oportunidad, de la ocasión, del arte de la improvisación. Es una pedagogía que sabe tratar a cada persona como seres singulares, únicos y irrepetibles. Si hay desamparo, que no falte la palabra que nace de lo que nos pasa, que intenta captar la vida. A la tristeza de asumir el desamparo y la carencia de respuestas definitivas, no se la esquiva, se le devuelve la alegría y la potencia de crear desde los propios lugares nuevas respuestas. Bueno, muchas gracias. Hasta acá nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, Cristina, Leticia. Muchas gracias también por respetar el tiempo. Bueno, comentamos cómo seguimos. Yo decía al principio, tuve el honor de leer los trabajos y quisiera compartir con sus autoras y también con el auditorio algunas impresiones breves. Mientras tanto, si quieren escuchar, buenísimo, pero también pueden pensar algunas preguntas para tanto Lorena como Cristina y Leticia, y las pueden ir escribiendo en el chat, así después tomamos los minutos que quedan para hacer otra ronda y otra vueltita. Empiezo por el trabajo que comentó Lorena y algunas cuestiones que me surgieron a raíz de la lectura. Primero, cómo les aparece un problema a las compañeras a raíz de la pandemia. Bueno, a todos nos han surgido muchos problemas, pero ellas lo identifican claramente y es
que hay que sentir con el cuerpo el lugar, los sitios de memoria, como han venido haciendo, y la pandemia se los impide. Les impide estar ahí. Ante ese obstáculo, no se desilusionan, buscan y encuentran. Y encuentran esta charla y se encuentran con Osvaldo y con Daniel. Me interesa señalar algunas cuestiones de lucidez pedagógica que aparece en ese trabajo. Por ejemplo, cómo la temática de la memoria nacional, de lo que ocurrió en nuestro país y en nuestra región, es planteada en principio con un vínculo local y nada forzado. El vínculo local, como comentaba Lorena, en Trelew ocurrió una masacre que no es toda la tragedia, pero es parte y es enlace con ese proceso histórico tan trágico. Del mismo modo que las historias personales, como la de Osvaldo y Daniel, como la de Víctor Palmeiro, que también comentan, no son simples anécdotas, simples biografías perdidas por allí, ¿no? Las historias personales permiten encarnar grandes procesos históricos. Y eso nos parece muy interesante como clave didáctica, pedagógica, ¿no? Una idea, un concepto, un proceso se entiende mejor cuando tiene hueso, cuando tiene carne, ¿no? Y justamente ahí aparece esta idea de que emoción y sentimiento no son contrarios, desde luego, ni lejanos al entendimiento. Por el contrario, emoción y sentimiento son accesos a la comprensión, ¿no? Al análisis racional, no son contradictorios para nada. Bueno, esos son mis celebraciones y festejos del trabajo de Lorena, y al igual que con lo que quiero hacer con Cristina y Leticia, me gustaría dejar algunas preguntas que por favor no quiero que se interpreten como críticas, lejísimos de ahí. Lo aclaro porque a veces vieron que hay gente que disfraza críticas de preguntas, y yo no quiero hacer eso. Simplemente quiero compartir con Lorena y con el auditorio, con Cristina y Leticia también, unas preguntas que me surgen a raíz de ver y leer lo que trajo y que ya como maestro de grado me hacía y nos hacíamos junto con compañeros y compañeras. Y es esta, la siguiente, a ver si puedo transmitir. Es cómo impacta en la subjetividad, digamos, en el alma, en el espíritu de nuestros estudiantes, este relato en carne viva, en primera persona, del horror, ¿no? La tortura del niño sobre el vientre del padre, la perversión verde oliva, el pentotal, las vejaciones, todas esas cosas que desafían a cualquier mandato del alma, ¿no? ¿Cómo pegan, ¿no? ¿No contribuirán sin quererlo acaso a instalar el miedo, que fue uno de los objetivos intermedios de la dictadura? Porque sabemos que el miedo fue la herramienta para instalar ese modelo de acumulación neoliberal, ¿no? La primarización de la economía, la desindustrialización, la especulación financiera, bueno, todo lo que sabemos. ¿No? Sigo preguntándome, ¿no? ¿Cómo eso no termina quizás paralizando, ¿no? Y implantando, sin quererlo, un temor a luchar? No lo sé, ¿eh? No lo sé, me lo pregunto, me lo quedo pensando, lo comparto, y en tal caso, si quieren, después lo conversamos. Paso ahora a mis impresiones sobre el trabajo de Cristina y Leticia. Y me hago una pregunta que no me la hago yo, que pienso que se la podría hacer algún que otro desde lejos, diciendo, bueno, sí, todo lindo, pero ¿hacen filosofía esos chicos y chicas que están ahí en Caleta, que nos cuentan Cristina, Leticia? ¿No será demasiado? Y yo pienso humildemente y digo, creo que sí que hacen filosofía, ¿no? Hacen filosofía porque, como dijeron, hay lugar para la pregunta. Vamos bien.
hacen filosofía también porque problematizan. Yo ahí en el trabajo leí algo muy interesante, que en ese pensamiento de la amistad problematizan, ¿no?, la relación, por ejemplo, entre la amistad y el consumo de sustancias, que es una relación áspera y cruel, ¿no? Muchas veces se liga, como si ser amigo significara compartir los vicios. Y esos niños y niñas lo problematizan, lo convierten en problema, y ahí hay filosofía. Pero hay filosofía también porque hay pensamiento en ronda, y no especulación individual de ermitaños que se van a las cumbres o se van al claustro a pensar solitos. Entonces, hay filosofía, pero hay una filosofía, ¿no? Hay una corriente filosófica que se piensa en conjunto, y eso ya es interesante. Y además hay filosofía porque no solo están contemplando el mundo, sino que lo están transformando. Entonces, OJ, aparece otra corriente filosófica también, quizás la de la tesis 11 de algún barbudo por allá lejos, porque plantea que la filosofía es transformar. Y entonces, ¿qué transforman en Caleta? Y transforman muchas cosas, porque se teje en el desamparo, porque se puebla el silencio de palabras, porque se encandilan soledades, ¿no? Se acaramelan las tristezas. Y porque también se celebra la fragilidad. En una sociedad donde parece que ser machito, sacar pecho, es la única manera de enfrentar al destino, y a veces ser frágil también es una manera de reconocerse y así mejor enfrentar al destino. Y en el plan o en el eje de las preguntas que me quedan, insisto, no para contrariar, no para contradecir, incluso hasta supongo que había acuerdo, pero me pregunto, ¿no? Cristina y Leticia traen esta experiencia en un contexto de educación no formal, fuera de las paredes del normalismo. Pero ellas cuentan, hay un espacio para que se habilite la palabra y para que circule. Hay un alero para cobijar el desamparo. Hay un momento para detener el tiempo, instalar un tiempo extraordinario. Hay el ritmo necesario para prestar atención al mundo. Todo eso puede hacerlo la escuela clásica, la escuela formal, la anquilosada, la tan vilipendiada, ¿no? ¿Hay algo de eso en realidad que sea impropio de la escuela pública y formal? A mí esa es la pregunta que más me cierra, que quizás sí encierra mi sospecha de que puede suceder en la escuela formal, lo cual no quita que los ámbitos no formales sean tan necesarios y tan importantes. Gracias por dejarme compartir mis impresiones. Ahí mi compañero Marcos proponía en el chat, para quienes quieran preguntar, pueden hacerlo. Por lo pronto, compañeras, tenemos todavía unos 10 largos minutos. Si quieren tomar la palabra mientras surgen preguntas, Lorena, Cristina y Leticia, todo suyo. Bueno, por ahí pensando en este interrogante que nos hacías, sí, por ahí, bueno, en estos pocos minutos queda como el relato, bueno, acudimos al sitio de memoria, tuvimos una charla por ahí un poco aislada, pero en realidad se hizo todo un trabajo previo y también, digamos, en algún momento se nos planteó algo parecido con la enseñanza del Holocausto, es decir, bueno, ¿qué enseñamos? ¿No? Y esto, digamos, es algo que se dio el año pasado en el marco de pandemia también, y lo menciono en la relatoría, que fue la posibilidad de, bueno, tener como la disponibilidad y el tiempo para trabajar el antes, teniendo las fechas de charla con el sitio, de poder contextualizar, ¿no?, el antes, bueno, quiénes estaban en esos grupos, ¿no?, que desaparecían. Tuvimos la posibilidad de tener un encuentro virtual con una profe de Uruguay, que bueno, de alguna manera también nos acercó cómo se dio el proceso en su país, y con la que bueno, fuimos intercambiando con las otras profes de historia que se sumaron de otros módulos.
digamos, pensando en esto, decir, bueno, ¿con qué objetivo, con cuál es nuestro propósito al plantear esta visita? Digamos, que no sea solamente esta cuestión anecdotaria o decir, bueno, no, solamente, bueno, tenemos la posibilidad de tener la charla con el sitio, lo incorporamos y ya está, sino que haya todo un trabajo en profundidad, justamente pensando en esto, no del miedo, sino en pensar, bueno, en este espíritu de justicia, ¿no? Porque de hecho después uno de los aspectos que más destacaron los y las estudiantes era esto, decir, pucha, ¿cómo puede ser que habiendo pasado tanto tiempo todavía haya tanta gente que no fue juzgada, ¿no? Que todavía está libre o que el pacto de silencio, que es una de las cosas que más también le llama la atención, es decir, ¿cómo puede ser que haya un pacto tan fuerte y donde no se permita encontrar a tantas personas, ¿no? Trabajar desde ese lado y bueno, y en esta cuestión de decir hay que trabajarlo en el sentido crítico, no para tener miedo, sino para que esto no se vuelva a repetir, para que no avasallen nuestros derechos, y por eso ese recorte que hice del mensaje que da Daniel, porque él dice esto, tenemos que hablar y traer esto a las escuelas, para que no vuelva a suceder, para que no nos pisoteen, dice él, y sobre todo esto, ¿no? Para reivindicar un poco lo que, bueno, se han llevado de los 30.000 desaparecidos. Un poco, bueno, en respuesta, así como en reflexión a lo que nos planteabas, Horacio. Gracias, Lorena. Gracias. Cristina, Leticia. Y yo igual pensaba un poco en la pregunta, ¿no?, que le hiciste a Lorena, y pensaba también en estos encuentros de filosofía y estas experiencias que llevamos adelante en ese contexto. Y creo que nos falta un poquito, ¿no?, comentar que los estuvimos charlando un rato antes de empezar, de poder decir, ¿no?, igual que esta experiencia no fue un hecho aislado, sino que ya teníamos un recorrido, tenemos un vínculo, entre ellos también tienen un vínculo, esa comunidad, ¿no?, que habita esa unión vecinal donde trabajábamos. Por eso pasó esto en esta experiencia, y en muchas otras igual. Entonces, bueno, la importancia, ¿no?, de mencionar que tanto, bueno, el trabajo solamente de Lorena no son cosas aisladas, no son propuestas aisladas, sino que, bueno, ya tienen un recorrido previo, no solo en las temáticas que trabajamos, sino en esa comunidad que se genera entre los chicos, las chicas, así que bueno, nos parecía igual importante y que tiene que ver con la pregunta que le hacías a Lorena. Y bueno, y la pregunta que nos hiciste a nosotras, creo que es algo que venimos pensando. Yo igual soy maestra, soy profe de educación primaria, trabajé varios años en la escuela primaria, por más que ahora esté, bueno, como mencionaste, trabajando con docentes y en la formación, me ha pasado de llevar propuestas, ¿no? De pensar, bueno, me voy a animar, porque bueno, como todos sabemos, todas, el tiempo y el espacio de la escuela es particular, es un tiempo y espacio bastante particular, y me ha pasado, sí, bueno, me voy a animar a llevar alguna propuesta, ¿no?, de filosofía. Entonces, bueno, los bancos sabemos que están como acomodados de cierta manera. Vos mencionabas, Horacio, la ronda. O sea, se pudo generar esto porque pensamos en ronda, la ronda de la amistad que le llamamos. Entonces, bueno, como sabemos, los bancos generalmente están, bueno, en filas. Entonces, bueno, había que mover todo. Entonces ya te miran de cierta manera, bueno, ¿qué está haciendo Cristina ahí adentro del aula? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, si movés los bancos antes que entre la profe de lengua, tenés que volverlos a como corresponde. Eso fue una... o sea, los bancos no van así. Bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, este tiempo y este espacio se puede hacer, pudimos hacerlo, pero bueno, viste, hay... No sé si resistencia, hay cierta resistencia, bueno, pensando en este tiempo y espacio escolar. Pero sí, no sé si es nuestra esperanza, no sé, que podemos, ¿no? Se puede, pero bueno, es todo ahí, pensar esto del tiempo y el espacio escolar particular. Tal cual, tal cual. Es verdad que hay resistencias, supongo Lorena, bueno, Lorena comentó también que el tema de la memoria en relación a la última dictadura también genera resistencias,
desde los discursos de odio fomentados actualmente. Pero es cierto que en la escuela tradicional, en la escuela formal, si se quiere, hay resistencias. Interesante que en ningún lugar del reglamento dice cómo deben estar los bancos, por ejemplo, ¿no? O que las rondas están prohibidas. Sin embargo, sabemos que existen esos fantasmas. Ahí se sumó Gabriel. Sí, ¿Cómo le va? yo estaba pensando en la pregunta Leticia, que sí. le hiciste a Lorena, y bueno, y ayer estábamos en la presentación del libro de la pedagogía de la ternura, ¿no? Es pensar no tanto por ahí ese cómo, sino ese para qué. Creo que ahí es donde alojamos, ¿no? Esta idea del amor en los vínculos que están en una escuela tecnocrática, están afuera. Hoy la verdad que la escuela es fría en este sentido, ¿no? Y creo que bueno, ayer fue precioso, fue movilizador eh, pensar en esta cuestión de la pedagogía de la ternura, ¿no? Y bueno, nuestras actividades tienen que ver con en qué marco pedagógico proponemos esa actividad, ¿no? Por esto que vos decías del miedo, ¿no? Con la idea de transformar el mundo, ¿no? Un mundo donde Exactamente. nos cuidemos mucho más. De esa corriente filosófica. Y ahí yo pensaba también en esto de cuestionar ciertas cosas. Nos pasó con un trabajo anterior, por ahí pensando también en el trabajo que hacen las chicas, en cuestionar esas cosas que circulan. Por ejemplo, en un trabajo anterior hablábamos de la ideología de género, ¿no? Cuando se trabajan ciertos temas. ¿No? Es como que no, a nosotros no que bueno, entonces ahí hay que ir. Y en este caso, por ejemplo, entre algunos estudiantes aparecía esta idea, ¿no? De los dos, la teoría de los dos demonios, que el testimonio de Daniel, digo, listo, lo aclara tan bien. Él dice, a través de su relato, de su experiencia, digo, en ese sentido creo que es tan valioso toda la experiencia en sí, ¿no? Porque lo que hace es justamente derrumbar esas ideas que circulan y bueno, que permiten este tipo de experiencias, ¿no? Transformadoras. Qué interesante, ¿no? Y qué diferente si la docente se parara diciendo no, la teoría de los dos demonios no, con el dedito, y eso posiblemente no genere nada muy interesante. Bien, bueno, poco tiempo, pero intenso y jugoso, rico. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, porque de acuerdo a los tiempos estrictos que manejamos, deberíamos en 2-3 minutos ir cerrando, pero quizás alguien tenga algo para preguntar, escribir. Si no, Lorena habías ofrecido compartir el trabajo. Quizás pueden, compañeras, poner en el chat sus correos si tienen ganas o algún contacto por si alguno les quiere escribir y pedir más sobre el trabajo o contactarse con ustedes para ampliar. No sé, les podría haber preguntado antes igual, ¿no? Antes de mandarlas al frente, pero bueno, lo hice igual. Si no quieren, no pongan el mail o pongan uno falso. Nada. Ahí está el correo de Lorena. Bueno, y agradecemos entonces, agradezco haberme dejado leer sus trabajos y compartirlos y comentarlos. Agradecemos también a quienes se sumaron a la mesa. Y bueno, nos seguiremos encontrando